Únete a nosotros en un viaje a través de la oscuridad de la historia, mientras exploramos los 8 personajes más siniestros que alguna vez caminaron sobre la faz de la Tierra. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y tocar la campanita. Número 8. Genghis Khan. Genghis Khan, el temido líder mongol del siglo XII, personificó la brutalidad y la crueldad en su búsqueda despiadada de poder y dominio. Con una violencia sin límites, devastó ciudades enteras, arrasando poblaciones y sembrando terror por donde pasaba. Su estrategia militar consistía en el terror psicológico, masacres indiscriminadas, violaciones y esclavización de civiles, y la práctica de empalar y decapitar a sus enemigos. Promovió un régimen de terror interno, castigando la desobediencia con ejecuciones públicas y torturas horrendas. Bajo su reinado, millones perecieron, víctimas de su ambición desmedida y su sed de sangre. Genghis Khan es recordado no solo por la vastedad de su imperio, sino por la atrocidad con la que lo construyó, dejando un legado de sufrimiento y horror que perdura en la memoria histórica como uno de los más siniestros tiranos que el mundo haya conocido. Número 7. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin, líder de la Revolución Rusa y fundador del régimen comunista soviético, es recordado por su papel en la instauración de un régimen totalitario que provocó sufrimiento inimaginable. Implementó políticas represivas, como la checa, policía secreta, que llevó a ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios y campos de trabajo forzado. Su régimen desencadenó una guerra civil y una hambruna devastadora, causando millones de muertes. Además, Lenin fue responsable de la represión de toda oposición política y de la eliminación de la libertad de expresión y de prensa. Su visión del socialismo llevó a la colectivización forzada de la agricultura, que provocó la pérdida masiva de vidas y la ruina económica. Aunque Lenin es venerado por algunos como un líder revolucionario, su legado está manchado por la opresión, la violencia y la tragedia que impuso a su propio pueblo. Número 6. Mao Zedong. Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino y fundador de la República Popular China, es recordado por su régimen totalitario que llevó a millones de muertes y al sufrimiento generalizado. Durante el Gran Salto Adelante, una campaña económica fallida, implementó políticas agrarias desastrosas que provocaron una hambruna masiva, con estimaciones de muertes que superan los 30 millones. Además, su revolución cultural desencadenó una ola de persecuciones, ejecuciones y torturas contra disidentes políticos, intelectuales y cualquier persona percibida como una amenaza para su régimen. La violencia y represión sistemáticas dejaron cicatrices indelebles en la sociedad china, con millones de personas perdiendo la vida o siendo sometidas a condiciones inhumanas en campos de trabajo forzado. A pesar de su legado como líder revolucionario, la historia de Mao está manchada por el sufrimiento y la opresión que infligió a su propio pueblo. Antes de continuar, si te gusta el contenido, no olvides apoyar nuestro canal, dando like y suscribiéndote. Además, déjanos en los comentarios qué historias te gustaría que traigamos al canal. Número 5. Iósif Stalin. Iósif Stalin, dictador soviético, es infamemente recordado por su régimen de terror que causó la muerte de millones de personas. Durante su mandato, impuso políticas represivas que incluyeron purgas masivas, ejecuciones sumarias y deportaciones en masa a Siberia y campos de trabajo forzado, como el Gulag. Las purgas de Stalin alcanzaron a sus propios seguidores del Partido Comunista, así como a intelectuales, artistas y líderes religiosos, en un intento de eliminar cualquier forma de disidencia. Su colectivización forzada de la agricultura provocó una hambruna que causó la muerte de millones en Ucrania y otras regiones. La paranoia de Stalin y su culto a la personalidad llevaron al país a un estado de terror constante, donde la población vivía con miedo a ser denunciada como enemiga del Estado. Stalin dejó un legado de opresión, sufrimiento y muerte que aún resuena en la historia de Rusia y el mundo. Número 4. George Bush hijo. George W. Bush, hijo del presidente George H. W. Bush, fue el 43º presidente de los Estados Unidos y es recordado por su controvertida presidencia, principalmente marcada por la invasión de Irak en 2003. Esta guerra, justificada en base a informaciones erróneas sobre armas de destrucción masiva, desencadenó un conflicto prolongado con consecuencias devastadoras, miles de muertos,
tanto militares como civiles, y un desastre humanitario que persiste hasta hoy. Además, su administración fue criticada por el uso de tácticas de tortura en prisioneros en la prisión de Abu Ghraib, violando derechos humanos fundamentales. Su política económica favoreció a los ricos, exacerbando las desigualdades sociales. Aunque Bush defendió su presidencia, su legado se ve empañado por decisiones que provocaron sufrimiento y desestabilización tanto en el ámbito nacional como internacional. Número 3. Saddam Hussein. Saddam Hussein, dictador iraquí, es recordado por su brutalidad despiadada y su opresión despiadada sobre su propio pueblo. Durante su régimen, llevó a cabo purgas políticas, ejecuciones públicas y torturas sistemáticas para silenciar a la oposición y mantener su control absoluto. Su invasión a Kuwait en 1990 desencadenó la Guerra del Golfo, que resultó en la devastación de la región y la muerte de miles de personas. Hussein también ordenó el uso de armas químicas contra su propia población kurda, en lo que se conoce como el genocidio de Halabja, provocando la muerte de miles de civiles inocentes. Su régimen fue caracterizado por la represión, el miedo y el sufrimiento generalizado, dejando un legado de horror y tragedia que aún impacta en la historia de Oriente Medio y el mundo. Número 2. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, es conocido por ser el cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que resultaron en la muerte de miles de personas. A lo largo de su vida, promovió el terrorismo internacional, organizando numerosos ataques contra objetivos occidentales y musulmanes moderados. Su ideología extremista y su visión distorsionada del Islam justificaron actos de violencia indiscriminada y la creación de un estado de terror global. Bin Laden también fue responsable de la opresión de las mujeres y de la imposición de un régimen draconiano basado en la Sharía. Su búsqueda por parte de las fuerzas internacionales se convirtió en una cacería que duró casi una década, hasta su muerte en un operativo militar de Estados Unidos en 2011. Osama Bin Laden dejó un legado de odio, destrucción y sufrimiento que sigue resonando en el mundo contemporáneo. Número 1. Adolf Hitler. Adolf Hitler, líder del partido nazi y canciller de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, es infamemente recordado por su ideología genocida y su búsqueda de dominio mundial. Bajo su régimen, millones de judíos, así como otros grupos étnicos, minorías y disidentes políticos, fueron perseguidos, encarcelados y exterminados en lo que se conoce como el Holocausto. Hitler orquestó una maquinaria de guerra que provocó la muerte de decenas de millones de personas en Europa, causando devastación sin precedentes. Sus políticas expansionistas llevaron al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, sumiendo al mundo en un conflicto catastrófico. Además, instigó una cultura de odio y violencia que pervirtió la moralidad de la sociedad alemana y propagó la ideología del nazismo. El legado de Hitler es una oscura advertencia sobre los peligros del fanatismo, la intolerancia y el poder desenfrenado. Ahora es tu turno, ¿cuál crees que es el peor de todos? ¿Consideras que nos faltó alguien en esta lista?